TAP, un programa con la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Muy bien, continuamos por CX30 Radio Nacional, ya en la parte final del programa, por el día de hoy, y todo esto vinculado al poder político histórico creciente que ha desarrollado el Partido Comunista en el Uruguay, porque es el principal partido articulador de todo este sueño, de toda esta utopía, de toda esta vocación política revolucionaria en pos de instalar un régimen de gobierno que sea el socialismo marxista, marxista-leninista, configurando un Estado que se consubstancie con el régimen. Cuando creas un Estado socialista o socialista marxista, estás consubstanciando al Estado con una ideología, con un régimen. De ahí lo de régimen totalitario, porque totaliza todas las actividades del Estado y lo van logrando por la vía legislativa y ahora lo quieren lograr ya dando el golpe de gracia por la vía plebiscitaria en un atentado contra el derecho inviolable de propiedad, que es el plebiscito del PICNT, contra la actividad privada legítima, según el artículo 36 de la Constitución, y contra la propiedad privada de 1.600.000 ahorristas uruguayos que van ahorrando y capitalizando a través del pilar individual del ahorro capitalizable en nuestro sistema de previsión de seguridad social o de sistema previsional de retiro, sería en este caso, y las AFAPs, que son tres empresas privadas y hay una cuarta que es del Estado, que es República FAP, que prácticamente tiene menos del 25% del mercado. Entre el 75% o más del mercado lo tienen las empresas privadas, porque tienen respaldo internacional, porque cotizan en bolsa, porque son competitivas, porque te dan mejores rendimientos en cuanto a los intereses, que son intereses compuestos que rentabilizan tu dinero, lo multiplican, colocándolo en distintos fondos de inversión, es decir, en distintas cadenas económicas de productividad. El año pasado produjeron 13.000 y pico de millones de dólares. Es impresionante el volumen de capitalización que van produciendo los fondos de inversión, los fondos de inversión para el retiro de todos aquellos ahorristas que optan por el pilar individual de la capitalización y ahorros, según esta ley que les permite optar por la mitad de los aportes que son obligatorios respecto a nuestra ley en seguridad social. Obliga a hacer un aporte del 15%, y bueno, ese 15%, la mitad lo pueden hacer para sus propios ahorros capitalizables. Eso quiere tirar abajo por vía plebiscitaria, utilizando la Constitución y usufructuando un mecanismo formal de recolección de firmas para habilitar un plebiscito, pero en su contenido es absolutamente atentatorio para con nuestra Constitución, configurando, a mi criterio, el delito de lesa nación. Vuelvo a tomar el libro de Álvaro Alfonso rápidamente para decirte que los documentos que habían visto las Fuerzas Armadas probaban el convencimiento inexorable de las mismas de que en algún momento serían llamadas por el poder político para combatir a los Tupamaros. Es decir, le iban advirtiendo los tarambanas, el sistema político de aquel entonces, parece que siempre fue lo mismo, ese aspergerismo retardado, que no se dan cuenta, no, no, debe, no, no están así, no están así. Bueno, y es así, bueno, se cansaron de explicarle, la irritación de los militares era latente, el MLN Tupamaro se salía con la suya con efectivas acciones publicitarias. Amodio Pérez, más adelante en este libro, dice que todo el sistema de inteligencia MLN captaban toda la información de la inteligencia de las Fuerzas Armadas porque tenían un sistema de inteligencia muy sofisticado. Pregunto, dicho sea de paso, ¿no sería un aporte logístico, infraestructural del Partido Comunista en el Uruguay? Con la Unión Soviética y Cuba no tendrían ese aporte también y por eso era muy sofisticado. Bueno, estaban irritadas las Fuerzas Armadas porque no le daban pelota, hablando en criollo, y a fines de los años 60 habían sido retratados a nivel nacional e internacional los Tupamaros de aquel entonces como los Robin Hood. Por favor. Las Fuerzas Armadas apuntaban que el combate al MLN requería cuatro aspectos. Daban acá un informe de, digamos, la organización logística para el combate contra estas fuerzas organizadas contra el Estado uruguayo. Primero, preparación psicológica de los combatientes. Segundo, perfeccionamiento de los órganos de información. Tercero, preparación técnica. Cuarto, creación de órganos de planeamiento y coordinación.
pero en el seno de las Fuerzas Armadas, como siempre pasa, como pasa ahora, por ejemplo, había discrepancias, algunos oficiales consideraban que solo se debía actuar si los tupamaros la emprendían contra sus integrantes. Craso error, lamentable. No se estaba entendiendo de parte de algunos sectores de las Fuerzas Armadas que las Fuerzas Armadas son del país, son del Estado, están precisamente, digamos que, instaladas con un cometido que es primordial, que es esencial del Estado, como lo es la defensa nacional. No es contra el ejército, es el ejército el que trabaja en pos de que de nuestra defensa y nuestra soberanía nacional. Pero no lo entendieron ciertos sectores de las Fuerzas Armadas y menos el sistema político de aquel entonces, que a este informe, que ya se adelantaba de modo muy venturoso, muy ventajoso respecto a qué, a eclipsar ese desarrollo armado de esos combatientes terroristas con esa estrategia de guerra de guerrillas, celular, desestabilizando el país y provocando precisamente todo ese desorden que provocaron. Bueno, como no les dieron pelota, esa enfermedad se agudizó y se tuvo que ir al desenlace final de aquella ley de seguridad del Estado, convocando a las Fuerzas Armadas en calidad de fuerzas conjuntas para que se aplicaran a un gobierno de dictadura que duró 11 años. Y luego de ese gobierno, otra vez lo mismo. Siempre lo mismo, ¿eh? Como le gritábamos nosotros cerca del alambrado a los jueces que cobraban mal. Y hoy los jueces, los fiscales cobran muy mal y los que legislan, legislan muy mal y no reconocen que el que tiene el poder, la sartén por el mango en este país es el Partido Comunista en el Uruguay. Va quedando poco tiempo ya para ir cerrando, pero por eso estamos en esta situación aleatoria de que puede ganar Yamandú Orsi, que se plantea en su imagen moderado, apoyado por el ex integrante de la Unión de Juventudes Comunistas y luego integrante del Partido Comunista del Uruguay, del PCU, me refiero al economista Mario Vergara, que se planteó, digamos, como un moderado, como un socialdemócrata, pero se bajó. Eso seguramente estaba ya orquestado, estaba armado como una estrategia. Vemos, sondeamos cuánta adhesión tenés en tu postulación moderada y a esos moderados los llevas hacia Orsi porque está manifestando Vergara que Orsi siempre fue un tipo moderado y otros integrantes del movimiento de Mario Vergara plantean lo mismo, que Orsi es un moderado. La verdad que no sé qué tiene de moderado. El Orsi que dijo que es bueno poner impuestos, es muy bueno poner impuestos. Y ayer o antes de ayer salió a decir que a Delgado se le van los números y que le gustaría debatir con él porque él le asegura a los uruguayos, me refiero a Yamandú Orsi, que él no va a poner impuestos. Él dice que no va a poner impuestos y que no va a encarecer el Estado uruguayo. Bueno, ponete de acuerdo, Orsi. Decías que es bueno poner impuestos y después decís que no vas a poner impuestos. Que está bueno que corran todos los pingos, pero a su vez no planteaste ningún argumento fuerte contra la Fiscalía para realmente sacar todas las dudas de esta denuncia de ese supuesto presunto incidente que tuviste con una mujer transexual. Es decir, es sumamente peligroso lo que está pasando políticamente en Uruguay, con un PCNT que ya prácticamente llega a las firmas de un plebiscito que atenta contra la propiedad privada, contra el sistema financiero, va a colapsar el sistema financiero uruguayo, va a quebrar Uruguay, evidentemente, va a destruir todo lo que funciona muy bien y va a destrozar la organicidad y la coherencia de nuestra carta fundacional, nuestra carta principal, que es la Constitución de la República, porque a ellos no les interesa instalar un modelo distinto. Ya lo van haciendo por la vía legislativa, repito, con la anuencia de este gobierno que no ha hecho lo que tenía que hacer, y hoy estamos en una campaña electoral todos sometidos a los argumentos de gestión y a ciertos aspectos económicos del país que son lateralidades respecto al futuro inminente, al futuro que se nos avecina a todos los uruguayos si ganara el Frente Amplio, porque en verdad es la ganancia política del Partido Comunista en el Uruguay y del MLN Tupamaros con otros grupos revolucionarios que van a perpetrar más y más robos, saqueos a nuestra propiedad privada, ya, bueno, con un Estado de Derecho incapaz, deformado, por lo que estábamos comentando y hablando con Álvaro Alfonso. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana y sí, para seguir preguntando, estaría bueno poner acá el rostro, el emoticón de Cacho de la Cruz, ¿no? Para seguir preguntando en dónde estamos.